Inquieto, a los 81 años Ricardo Alegría trabaja. Tras 6 décadas de labores como investigador, antropólogo y educador, apartado hoy de la mirada pública, empeña su tiempo en completar proyectos que quedaron relegados en el camino, pero que ahora se hacen urgentes. El tiempo apremia. Del yacimiento arqueológico al testimonio oral, del museo al cine documental, Ricardo Alegría ha querido construir una memoria material y cultural de Puerto Rico. Ha dedicado sus muchas capacidades como escritor, cineasta y museógrafo para producir una serie de importantes documentos que hablan de él y de su visión de la cultura puertorriqueña. Estamos en la cueva de María la Cruz, en el barrio Las Cuevas de Loíza. Esta cueva formó parte de la Hacienda Grande que perteneció hace muchos años a mi familia. Mi madre conservaba algunos objetos que me decía que eran de los indios. Mi abuela también, recuerdo que tenía una piedrita que yo siempre se la pedía, finalmente me la dio, que era una pequeña hacha. De manera que cuando yo terminé mis estudios en el campo de la antropología y de la arqueología, ya yo tenía conocimiento de la existencia de los indios en esta zona. Así que yo vine a excavar y tuve la suerte de encontrar aquí en la cueva de María la Cruz la primera evidencia de la existencia del hombre en Puerto Rico, los llamados indios arcaicos. Obtuve material que, analizado por el proceso de radioactivo, encontramos que era de los primeros años de la era cristiana. Más tarde, moviéndome desde aquí, desde la hacienda, fui a excavar en otras partes de la antigua Hacienda Grande y ahí descubrí un yacimiento arqueológico que se considera como el más importante en el área del Caribe, y encuentro lo que hoy día en la arqueología antillana se llama el estilo Hacienda Grande, que es un estilo de una cerámica la más perfecta, la más avanzada que se hace en las Antillas. Para la década del 30 en San Juan se concentraban elementos claves de la sociedad isleña, centro de la gestión política, militar y religiosa desde los tiempos de la administración española. En la ciudad vivían las élites políticas y económicas y se exhibían los signos de una comunidad que buscaba afianzar su lugar en el siglo que avanzaba bajo la bandera norteamericana. Era representativa de todas las clases sociales y de las contradicciones materiales existentes en el país. En esta ciudad, Ricardo Alegría vivió momentos de particular significado, con efectos palpables en todas las facetas de su vida. Yo nací aquí en la calle que entonces se llamaba Salvador Bravo, hoy se llama San Francisco, era el número 86, en una casa de la familia de mi madre. Nací yo y nacieron todos mis hermanos. Como niño yo fui bastante solitario, porque mis hermanos estaban como en otra onda social por la edad de ellos, y yo, como fui el último en nacer, me quedaba más solitario, leí más. Yo me acuerdo que comencé con unas pretensiones de leer todos los tomos del llamado Tesoro de la Juventud, que era una colección de libros que abundaba en muchas casas de familia. Jugábamos aquí en la plaza de Colón con a veces los velocípedos que teníamos, las teresinas, que eran los juegos. Yo coleccionaba insectos, íbamos por ahí a cazar mariposas y otros insectos, a recoger casquillos de bala de las prácticas que hacían los soldados en el fuerte de San Cristóbal. La verdad que mi casa era como un observatorio donde yo podía ver pasar todo lo que estaba sucediendo aquí en Puerto Rico. Esta visita me trae recuerdos de hace más de 70 años,
cuando todos los estudiantes nos reuníamos aquí en el patio para entonces comenzar a jurar la bandera norteamericana. Y entonces yo me negaba a hacerlo por lo que había aprendido de mi padre, de que la bandera nuestra era la bandera puertorriqueña, y se me castigaba y se me decía que regresara a mi casa, que estaba muy cerca, así que yo tenía que ir a mi casa, y entonces papá me acompañaba y hablaba con la principal y le explicaba, y como él era el presidente de la Asociación de Padres y Maestros, pues el castigo no era muy severo. Recuerdo que los niños tenían que celebrar la fecha patrióticas de Estados Unidos, como el 4 de julio y otra fecha. La maestra nos dijo que todos nos teníamos que vestir de un norteamericano ilustre para una marcha que se iba a hacer por el viejo San Juan, y yo fui muy preocupado a explicarle a mi padre lo que la maestra decía, pero mi padre me dijo: no te preocupes, te vas a vestir de un norteamericano ilustre. Ese norteamericano se llama Patrick Henry y fue uno de los grandes defensores de la independencia de los Estados Unidos. Me hizo un rótulo que decía en español: dadme la libertad o dadme la muerte, que fue el grito de Patrick Henry. Y yo pues cumplí la asignación que me había hecho la maestra y caminé por todas las calles de San Juan, muy orgulloso, vestido como Patrick Henry, pero llevando también una bandera que decía: dadme la libertad o dadme la muerte. La educación en escuelas públicas, donde predominaba el plan de americanización adoptado por las autoridades coloniales y la consiguiente ausencia de lectura sobre la historia de Puerto Rico, hizo que Alegría emprendiera un esfuerzo de divulgación de la cultura y pasado del país, con interés especial en publicaciones para niños. Me alegra mucho que estén ustedes aquí, y antes que nada yo quiero decirles el sitio en que ustedes están para que vean que este es un sitio muy histórico, muy importante. A lo mejor donde ustedes están sentados, por ahí estuvo Eugenio María de Hostos, ustedes saben quién es. Estuvo Valdoriotti de Castro, el hombre que luchó porque los puertorriqueños tuvieran todos sus derechos. Estuvo José Julián Acosta, que luchó por la abolición de la esclavitud. Estuvo el padre de nuestra literatura, Alejandro Tapia y Rivera. Todos ellos y muchos otros puertorriqueños estudiaron aquí cuando esto era el seminario. Yo les aseguro que si ustedes conocen bien la historia de Puerto Rico, van a estar muy orgullosos de ser puertorriqueños. Y si van a estar orgullosos de ser puertorriqueños, van a querer mucho a Puerto Rico. Y si van a querer mucho a Puerto Rico, como yo lo quiero, van a sentirse que le quieren servir a Puerto Rico, que van a sentir un placer de servirle a su país. Y eso es lo que yo les pido a todos ustedes. 2 y 3. Ese móvil océano, gran espejo, donde luce como adorno sin igual. Este terruño boricano es Yo, de todos mis libros, francamente, los que he escrito para niños son los que mayor satisfacción me han dado. Por ejemplo, en Puerto Rico no había un libro para enseñarle a los niños sobre la historia, sobre quiénes son ellos, lo que es Puerto Rico. Es un libro que existe en todos los países del mundo. En Estados Unidos se llama My First Book of America, lo hay en Cuba, lo hay en España. En Puerto Rico no lo había. Yo escribí un libro, mi primer libro de Puerto Rico, y fue un libro que se sacó del sistema escolar, y es un libro que 2 veces llevaron al Congreso de los Estados Unidos para decir que yo estaba indoctrinando a los niños, y yo sí estaba indoctrinándoles, enseñándoles lo que es Puerto Rico y a querer a Puerto Rico, pues sí, los estaba indoctrinando. También el libro que escribí para los niños sobre los indios, porque yo en la escuela lo que había aprendido de los indios era sobre los indios de Estados Unidos, era lo que se nos enseñaba. Y hay otros libros que yo he escrito también para niños sobre cuentos folclóricos de Puerto Rico, o sea, recoger los cuentos tradicionales nuestros, que algunos son de origen africano,
otros son de origen español, del oriente, que llegaron a España a través de los judíos y de los árabes. Y ese libro también es un libro que yo tengo mucho cariño por él. Los estudios de su temprana juventud, a tono con la expansión de la ciudad hacia Santurce, tomaron lugar en la Central High. De las maestras recibió Alegría importantes lecciones cívicas. Su maestra de español, Inés Mendoza, lo influyó de manera significativa. Yo llegué a la escuela central, la Central High, como se le decía entonces, de la escuela Valdoriotti, donde me había graduado de 8º grado. Eso debió haber sido por el año entre 1935 o 36. Este era el gran centro educativo, yo diría, de todo Puerto Rico. Aquí estudiaban cientos de estudiantes. Era escuela pública y aquí pues se formaban muchas personas porque un diploma de esta escuela equivalía, yo diría, a lo que hoy día es un bachillerato. Tuve también la oportunidad y la distinción de estudiar con doña Inés María Mendoza. Fue mi maestra de español y viví el episodio cuando ella comparece ante un comité que viene de Estados Unidos, un comité de derechos civiles, a estudiar lo que había pasado en Puerto Rico en la masacre de Ponce. Comparece ante esa comisión a declarar en contra de la enseñanza en inglés. Y eso pues le va a costar a ella el puesto. Y yo, como discípulo de doña Inés y un gran admirador de ella y con el sentimiento también puertorriqueñista, quise organizar un movimiento de protesta por lo que le había pasado a doña Inés, y a mí, a José Tejada, un compañero de entonces, nos echaron de la escuela por una semana, pero doña Inés se quedó fuera de la escuela para toda la vida. Me fui al Politécnico, que en ese momento el Politécnico era un colegio universitario donde a veces las familias mandaban a los hijos para que se los domaran, porque era un colegio bien fuerte. Yo era un muchacho de San Juan, de la capital, de La Loza, como decimos nosotros, y allá pues me asignaron algunos planes de esos industriales, por ejemplo, cortar caña. Yo nunca había tenido un machete así en mi mano cortando caña. Después sembrando vainilla. Me obligaban también a cosas de carácter religioso, que era un colegio en ese momento muy activo, la actividad religiosa en el colegio, pues hizo de mí un poco algo de rebeldía. Y entonces pues expresaba esa rebeldía de alguna forma, o no estudiando, o tirando petardos, hasta que finalmente pues me fui de allí. Los años universitarios le ofrecieron una experiencia transformadora en muchos sentidos. Durante la rectoría de Jaime Benítez, el recinto de Río Piedras se convirtió en el principal centro de formación humanística del país. Bajo la tutela de Rafael W. Ramírez, su profesor de Historia de Puerto Rico, Alegría puso en práctica lo que en sus años de infancia fue un pasatiempo: organizar objetos en colecciones. En estas tareas, Alegría fue perfeccionando su interés por la museografía y la etnografía, intereses que le inclinaron a proseguir estudios graduados. En la Universidad de Puerto Rico yo no fui un buen estudiante. Yo fracasé en inglés todos los años que tuve inglés, hasta que un maestro, para que no volviera más a su clase, me dijo: mira, no vengas más y te voy a dar D. Y yo acepté. Ahora, yo fui un buen estudiante en español, en cursos de literatura y en historia. Era lo que a mí me interesaba. Para mí fue una sorpresa descubrir el prejuicio racial. Yo nunca había sufrido prejuicio racial en mi vida. Y entonces llego a la Universidad de Puerto Rico, se me admite en una fraternidad, y cuando yo presento a los compañeros míos de aquí del Viejo San Juan para miembros de esa fraternidad, oigo de pronto que me dicen: no, ese no puede bailar con mi hermana. Y ahí pues asumo una actitud, sí, pues me voy de esta sociedad y voy a fundar IFO Indígena, que presenta al hombre, pero el hombre sin ropa, o sea, que no se sabe si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro.
me enteré que en la Universidad de Chicago, que era una universidad que Benítez mismo se había graduado y que nos hablaba a todos de Chicago, era una universidad revolucionaria. Y cuando llegué a Chicago me encuentro que me dijeron, no, pero si nosotros no lo hemos admitido usted aquí a estudiar, porque usted nunca ha tomado un curso de antropología en su vida, ¿cómo ahora va a venir a querer hacer una maestría? Y entonces el doctor Robert Redfield, que después fue un gran amigo mío, y que era el gran profesor de antropología, era decano de ciencias sociales en Chicago, me dijo, bueno, ya que usted está aquí, está bien, vamos a ponerlo a prueba. Usted va a estar un semestre aquí, si pasa los cursos, pues se queda, si no, se tiene que ir. Yo estuve 3 años y medio en Chicago para hacer la maestría, y quiero decir que yo no era el más brillante y fui el primero en terminar, quizás porque era el más agresivo. Pero esas experiencias mías en Chicago fueron muy importantes, porque de ahí es que yo aprendo algo de museografía, participo en excavaciones arqueológicas en Estados Unidos, convivo con grupos indígenas, todas las experiencias que tuve, y además la oportunidad de estudiar con grandes figuras. Yo tenía muy buenas recomendaciones de antropólogos distinguidos, y fui a Harvard a hacer el doctorado. Ya iba con Mela, que ya nos habíamos casado, ya teníamos 2 hijos, y vivimos allá en Cambridge. Después Mela regresó porque la vida ya era muy fuerte. Yo me quedé un semestre más en lo que terminaba trabajar en la tesis, en investigaciones. Esposa y colaboradora, Mela Pons ha sido la compañera de proyectos y de vida. Yo conocí a don Ricardo porque es que la familia, aquí tú sabes cómo es, que la familia se conocen. Mis hermanos eran amigos de los hermanos de él. Y yo, pues, siempre lo conocí, pero pensaba, qué tipo más antipático yo veo cuando me cruzaba con él. Más tarde, yo fui a coger unos cursos de diseño en Nueva York, y estaba yo hospedada en una casa en donde estaba hospedado un amigo de él. Y él llegó un día y yo lo vi y dije, ¡ay! ¿Qué hay, Ricardo? Porque cuando uno ve a alguien fuera de su país, ¿verdad? Como que se alegra. ¿Qué hay, Ricardo? Y él me dice, ¿qué hay? Yo dije, Virgen, ¿para qué yo lo saludaría tan efusivamente? Nosotros tenemos 55 años de casados. Mela pues ha sido la compañera no solamente sentimental, sino también la que me ha ayudado considerablemente desde que éramos novios, ayudándome en la museografía. Casi toda la museografía, o toda que se hizo en el Museo de la Universidad, lo hacía Mela, montando las exposiciones, las primeras exposiciones de arqueología, de arte popular que hicimos, y entonces ilustrándome mis libros, y también más tarde en la dirección del Instituto de Cultura. Ella trabajó también en la museografía de los museos que hicimos. En 1955 fue designado primer director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, organismo creado bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín. Apenas 3 años después de la constitución del Estado Libre Asociado, fórmula que planteaba la unión permanente con Estados Unidos y un agresivo plan de desarrollo económico. Pero no es sino en 1952 que surge de verdad la profunda realidad política del Estado Libre Asociado como nueva forma de libertad de nuestro pueblo en leal amistad y firme asociación con los Estados Unidos. En sus comienzos, aquel 25 de julio de 1952 fijó en la historia patria un rumbo definitivo a nuestras mutuas relaciones, que fue consagrado por la voluntad del pueblo. Durante sus 18 años frente al Instituto, Alegría desarrolló una política cultural abarcadora
que determinó no solo la política pública en torno a la cultura, sino toda una interpretación sobre la puertorriqueñidad. Sí, desde aquí veo el Casino de Puerto Rico, donde yo pasé buena parte también de mi niñez y de mi juventud. Y más tarde yo pude obtenerlo para sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 1955. Es Muñoz Marín el que presenta ante la Asamblea Legislativa la idea de crear el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Es por primera vez que en Puerto Rico el gobierno va a establecer una política pública de defensa de la cultura puertorriqueña. Para mí, la cultura puertorriqueña es el alma de la nación. Yo creí conveniente que el logo de la institución reflejase nuestra nacionalidad y por eso le pedí a Lorenzo Omar que dibujara ese logo con las tres razas que se han unido en Puerto Rico para formar al puertorriqueño. En primer lugar, al indio taíno, con elementos representativos de su cultura, las plantas de yuca, con sus facciones que ha influido también en el puertorriqueño, en el tipo físico nuestro, y también llevando un cebí, que es un ejemplo del arte indígena. Entonces el español con la gramática de Nebrija, que representa la lengua que nosotros hablamos, el español, y al fondo está las naves de los conquistadores con la cruz, que representa el cristianismo que llega con ellos. Entonces el africano, que es el tercer grupo en entrar aquí en Puerto Rico, representado también por un negro que tiene en su mano un machete que nos recuerda el trabajo que ellos realizaron, y también tiene una máscara del folclore y un tambor, y también están las plantas alimenticias con que los africanos enriquecieron a Puerto Rico, el plátano. Y esos son los tres elementos que unidos forman nuestra nacionalidad y nuestra cultura, y que en todas las expresiones nuestras pues se encuentra la huella de esas tres raíces nuestras. Y se fueron creando centros culturales a través de los pueblos. Son centros autónomos que están compuestos por el liderato cívico del pueblo, interesados en presentar obras de arte, exposiciones, obras de teatro, y también para que sirvan para proteger y conservar la historia de los pueblos. Comencé a hacer museos monotemáticos sobre temas. Hice el Museo de la Familia Puertorriqueña, el Museo de Arte Religioso en Portacel, y según se restauraban edificios se le iba dando una función. En las ruinas de Caparra, cuando las restauramos, pusimos un museo también sobre la historia de la conquista y colonización, y muchos otros, pero hacía falta un museo que llegara a los pueblos, y lo usamos para llevar exposiciones por todos los pueblos de Puerto Rico. Ahí circuló una exposición muy importante, yo creo, de su trascendencia, que se llamaba 2 siglos de pintura puertorriqueña, con ejemplos de la pintura desde Campeche hasta la pintura que se hacía en ese momento en Puerto Rico. Si en el Instituto de Cultura que yo dirigí durante 18 años, yo organizaba algo, era para que eso quedara. Por ejemplo, yo dije, pues vamos con los festivales de teatro, y de ahí cuajó el Festival de Teatro Puertorriqueño. El
instrumento que para mí siempre era el instrumento típico nacional nuestro, el 4, estaba desapareciendo. Entonces le pedí a Paco López Cruz, que estaba en España, que regresara a Puerto Rico para escribirme, para publicarse por el instituto, un método para tocar el 4. Yo traje el grupo de bomba más antiguo que quedaba todavía, que bailaban bomba, que eran unos viejitos, los Oppenheimer de Ponce. Asimismo con el grupo Areito, no era para crear un grupo que bailara hoy y desapareciera, no, para que quedara el grupo Areito como una parte de la función del instituto. Toda su gestión en torno a la defensa y conservación de una cultura que se consideraba bajo asedio se dio en un ambiente de optimismo, caracterizado por la fe en el progreso y las promesas de un futuro mejor, cuyas insuficiencias el propio Alegría reconoce hoy. Cuando yo estudiaba en los años 40 y 50, nosotros creíamos en el progreso que iba a haber medicina, que se iban a acabar las enfermedades, lo que nos hicieron creer con la Segunda Guerra Mundial, cuando se decía que había que ir a esa guerra para acabar con las otras guerras. Y creíamos verdaderamente en el progreso, de que muchos de los males que han aquejado a la sociedad desde los inicios de la antigüedad iban a desaparecer. Y ha sido, pues, no voy a decir todo lo contrario, pero casi lo contrario, de que verdaderamente ha sido una desilusión aquí mismo en Puerto Rico. Por ejemplo, veíamos que la educación era lo que iba a traer el progreso a Puerto Rico, y para mí hoy día el principal problema de Puerto Rico, el principal problema que a veces el gobierno no lo quiere entender así, es que más del 50% de los niños que entran al sistema escolar no se gradúan ni siquiera de escuela superior. Alegría había emprendido una intensa serie de investigaciones arqueológicas y etnográficas a finales de la década del 40. Es el caso de la excavación de yacimientos indígenas, el registro de fiestas y tradiciones populares y la producción de películas documentales. ¿Cómo estamos, Ricardo? Bien, bien, qué bien tu taller aquí, todo. Sí. Esto tu proceso. Ya lo veo, ya lo veo. De hecho, yo he seguido el estilo de papá. Básicamente usando los mismos colores que él usaba. Son el rojo, amarillo, verde, azul. Y principalmente rojo y amarillo, son rojo, amarillo y verde, que son los colores de Loíza. Sí, los colores de la bandera española de ese momento también, ¿verdad? Ajá. El rojo y amarillo. Y entonces, en términos de la talla, pues sigo también las tallas que hacía papá. Y entonces, pues trato de mantener dentro de lo tradicional en Loíza, ¿no? En Loíza es donde único yo he encontrado que se hacen las máscaras de coco, ¿verdad? Las otras de papel maché y estas de alambre de las máscaras se hacen en otros lugares, pero en Loíza es las únicas de coco. Aquí tenemos la careta de alambre también,
la que se usa en las fiestas de Santiago Sí, Apóstol. para los caballeros. Para los caballeros, Sí. que estarían más bien representando a los españoles o al mismo Santiago Apóstol, ¿no? Sí. Y los gigantes, pues entonces la contraparte que estarían representando a los árabes. Sí, es la lucha del bien contra el mal, tal como se representó en las guerras medievales en España, ¿verdad? Con Santiago Apóstol, defendiendo el cristianismo frente al paganismo. Es como digo siempre, es el maletín que trajo el africano, que el maletín imaginario donde traía pues su música, su tradición, su cultura. Y eso, pues, al mezclarse con los taínos y con lo español, pues entonces que surgimos nosotros como pueblo. Y de ahí, pues, la aportación, pues, africana, que en parte una de ellas es, pues, esta. En sí la máscara es donde está la huella esa africana, por la importancia que ha tenido la máscara en el arte africano, que es la que revoluciona verdaderamente el arte moderno, cuando artistas como Picasso y otros se comienzan a inspirar en la máscara africana para romper con los cánones tradicionales europeos y va a producir lo que hoy llamamos arte moderno. Yo he venido siempre admirando la obra de Samuel porque es verdaderamente el artista que ha destacado la fiesta de Santiago Apóstol, especialmente en los carteles que se han hecho para la fiesta, que él ha hecho carteles casi todos los años y que reflejan verdaderamente la fiesta en todos sus elementos tradicionales. Es un elemento ya fundamental en el arte puertorriqueño, como una expresión de la herencia africana y del sincretismo religioso alrededor de la figura de Santiago Apóstol. En las fiestas hay tanto colorido en la calle, hay tanta expresión de pueblo, hay un drama en la calle tan intenso. Sí, sí. Yo digo que en ese momento, fuerza en ese momento de procesión, en ese momento donde yo veo toda esa amalgama de colorido, el arte está en las calles. Es que Loíza es la única fiesta donde hay 3 imágenes y las 3 imágenes están asociadas con grupos de sexo y de edad y ese es un elemento africano. Es un elemento africano. En África, sí, en África la sociedad se divide por sexo y por grupos de edad y eso lo hay aquí en la fiesta, que no lo hay en ninguna otra fiesta de Puerto Rico. Por eso es que hay 3 Santiago, Santiago de los niños, Santiago de las mujeres, el Santiago de los hombres. Yo soy una de esas últimas generaciones, yo creo que vivió la fiesta en ese sentido de que se daba como que era algo bien aparte en medianía alta. Sí, medianía alta. Todo este sector de medianía, ¿no? Sí, y era una fiesta más íntima de las personas de Loíza y de los barrios vecinos, de Carolina, de Canóvana. Este era el tipo de máscara, Samuel, que hacían los músicos. Los viejos, eran los viejos que no hacían máscaras elaboradas ni se disfrazaban, sino se ponían ropa vieja y una máscara y eran los que con la música animaban la fiesta. Estas ya son una loca, las locas que se pasaban pidiendo dinero y actuando como locas en el pueblo y que bailaban también con los músicos, que les encantaba el relajo, ¿verdad? Que es una tradición nuestra puertorriqueña. Sí, había mucha cuestión mística, mística y mucho del espiritismo o de la cuestión esta de... Sí, porque leía la mano y hacía muchas cosas para pedirle una propina y limpiaba el piso, a veces andaba con una escoba. Yo me acuerdo de niño en el viejo San Juan que había una máscara tradicional que se llama Maximina y todo el mundo iba gritándole detrás a los muchachos, Maximina, loca es, y era de ese tipo de... Aquí murió hace poco un señor que él tenía un altar bien famoso en Medianía, un altar, y él hacía la obra y él se disfrazaba de loca y con el tigüero él se tiznaba la cara. Entonces se ponía un traje y se ponía... Entonces en la fiesta él se le aparecía a cualquiera y le limpiaba el camino y con el tigüero le... Y la gente era receptivo a eso porque se detenían y sabían que era un personaje que lo que estaba era haciéndote una limpieza. Una limpieza, lo que sí, que después se cogía el tizne de la lata que llevaba y manchaba a las personas. O sea, tú tenías que cuidarte porque te tiznaba. Sí, habían esas maldades. Que la loca tiene un sentido de limpieza, sí, dentro de andaba a veces por aquí, andaba con una lata limpiando las calles. Donde echaba el mal, le recogía todo el mal.
Loíza motivó que a algunas personas no les gustó que yo hablara de herencia africana y hasta circuló una hoja suelta de protesta. En otros sitios pues sí se vio interesante porque se estaba recalcando la importancia de la herencia africana en Puerto Rico, y a través de esta película pues se veía claramente la importancia de ese, desde el punto de vista religioso, el sincretismo religioso. Se la llevo al rector para que la vea, y cuando Benítez empezó a ver allí los bailes de bomba y a surgir una actitud, él un poco repudió la película, me dijo que eso no era para él Puerto Rico, o sea, era la actitud que había, que era un poco como se me acusaba a mí, y se me acusa quizás todavía, de ser chauvinista, de presentar los puertorriqueños, de negar las influencias extranjeras. El cine documental era la forma que yo entendía que iba a llegar a más personas la información que yo estaba recogiendo sobre distintos aspectos de nuestra cultura nacional. En la película Santero yo lo que quería era presentar la situación que estaba sufriendo la imaginería religiosa popular en Puerto Rico. Se estaba estimulando que las personas devotas compraran los santos hechos industrialmente, y también el hecho de que ya el santo tradicional, el santo tallado en madera, estaba perdiendo su valor desde el punto de vista religioso, para convertirse ya en un objeto de arte. Esa es la tesis de la película, de cómo el santo termina en un museo, no en un altar doméstico como era tradicionalmente el uso de los santos. La película La Plena quería explicar cómo surge una plena cuando viene una noticia importante que el pueblo la capta, especialmente los compositores de plena, y por eso usé el hecho de cuando una tintorera del mar se comió al abogado de la Guánica Central. ¡Venga! Estamos en el centro ceremonial taíno, de los indios taínos que poblaron a Puerto Rico y que construyeron estas plazas ceremoniales para sus actividades mágico-religiosas hacia el año 1200 de nuestra era. El parque fue excavado originalmente en el 1948, cuando yo dirigía el Centro de Investigación Arqueológica de la Universidad de Puerto Rico, y más tarde el Instituto de Cultura adquirió los terrenos
y lo rescabó y lo ha convertido en un parque nacional, un parque histórico para Puerto Rico. Esta era la plaza principal, era un bateysi, que era la palabra indígena, que quería decir gran plaza, y aquí ellos hacían ceremonias. Esta era la parte principal, y aquí es que están los petroglifos, que son los grabados que hacían ellos. ¿Qué es el más importante? Sí, esta es le llaman la mujer de Caguana. La ceiba era un árbol que para ellos era también un árbol sagrado, y por eso cuando restauramos pues se trajo esta ceiba. Todavía escuchamos el trino de los pájaros nativos nuestros, ruiseñor, que abunda mucho por aquí, y otros pájaros de la fauna de la época indígena. Y fueran los jíbaros los que sabían, porque los arqueólogos todavía no sabían cuál era el uso de esto, y los campesinos se referían a esto como el juego de bola. Quedaba en la tradición que los indios jugaban a la pelota aquí. En el juego cada equipo se lanzaba la pelota al otro y él tenía que contestarla para mantenerla en el aire, y no le podía dar a la pelota con las manos, sino que le tenía que dar con el hombro, con las caderas y con la cabeza para mantener la bola en el aire. Cuando la bola caía en tierra y quedaba estática, muerta en tierra, ese equipo perdía un punto. Tenía también un valor ceremonial, era una forma de como leer el oráculo, de saber lo que iba a pasar. Se ha pensado que quizás este sitio para ellos fue una inspiración, porque las montañas que están a lo lejos casi forman el semí, que era el ídolo de ellos, el ídolo de 3 puntas, y es posible que esa montaña tuviera cierto culto para ellos. Por eso construyeron aquí esta plaza ceremonial, para la cual tuvieron que trabajar, porque tuvieron que sacar tierra, mover tierra. Aquí fue verdaderamente una empresa de ingeniería. Todas las acciones mías han sido para que perduren. En Museo de las Américas yo quería que el pueblo de Puerto Rico viera que el arte nuestro y la historia pues no tiene nada que envidiarle lo que se está haciendo en otros países. Yo no creo mucho en esas cosas fugaces, de hacer un gran espectáculo, de invertir muchos miles de dólares en algo que no deja huella. Para mí la satisfacción es que hoy día el puertorriqueño promedio conoce más de su historia y de su cultura que la que conocíamos hace 50 años. Hay más orgullo en nuestra nacionalidad, hay mayor conciencia. Ricardo Alegría ha vivido marcado por las batallas libradas a lo largo de los años. Llegados los 81 años, se hacen más urgentes los asuntos pendientes. Su vida como ciudadano privado evidencia un afán por buscar respuestas a sus preguntas sobre el futuro del país. Todas las acciones mías pues iban dirigidas a que los puertorriqueños tuvieran un mayor orgullo de su nacionalidad, porque yo siempre he creído que uno de los problemas políticos de Puerto Rico que se manifiesta en las personas que no creen en el derecho de Puerto Rico a su soberanía es la falta de conocimiento de la historia de nuestro país. Muchas personas han olvidado, pero en el 53 Estados Unidos fue a las Naciones Unidas y les dijo por voz de Henry Cabot Lodge, que era una gran figura en la política norteamericana: nosotros no vamos a seguir rindiendo el informe que hemos venido rindiendo a las Naciones Unidas desde 1946, desde que se fundó las Naciones Unidas, porque Puerto Rico ya dejó de ser una colonia. Así lo reconocieron las Naciones Unidas, que Puerto Rico no es pueblo dependiente, a solicitud del propio gobierno de los Estados Unidos, por voz de sus representantes, el embajador Henry Cabot Lodge y el doctor Antonio Fernosi Cern, miembro especial de la delegación norteamericana ante el más alto organismo internacional. Alguna gente me dirá, no, el Congreso dijo falso, el Congreso nunca ha vuelto a hablar como Congreso, porque yo se lo dije a Clinton así, y él todo lo que me dijo es, that's so. Y entonces salió el ayudante de él a la defensa y me dijo, well, Alegría, it was a misunderstanding.
Y yo le digo, bueno, si fue un misunderstanding, ustedes están obligados de ir a corregir el misunderstanding y que Puerto Rico vuelva a la lista de colonia de donde ustedes lo sacaron, diciendo que Puerto Rico ya había dejado de ser una colonia. Tienen que clarificarlo allí en las Naciones Unidas. Si a mí me da el tiempo, yo quisiera ver un Puerto Rico soberano, un Puerto Rico en que ya termine esta lucha nuestra por resolver la situación del estatus que tenemos y que ha impedido que muchos de los mejores talentos que están en los tres partidos políticos de Puerto Rico, en vez de estar en esa lucha fraternal de más de un siglo, estarían entonces colaborando para resolver problemas graves que tenemos, problemas sociales, problemas culturales, problemas económicos en Puerto Rico. Yo espero que sí, que yo todavía, a pesar de que tengo ya un poquito más de 81 años, pueda ver todavía ese momento de Puerto Rico. Para mí la muerte, la única preocupación es si viene antes de yo haber terminado una serie de cosas que tengo mucha ilusión por terminar, ¿verdad? Por eso que no sé si me va a dar el tiempo de poder terminar todo lo que quisiera hacer y muchas otras cosas.